Esto es lo que decía López Obrador, presidente de México, cuando aún creía que el coronavirus era un cuento chino. Cosa nada más para terminar, ¿sí? Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada, o sea, y así. Hay que dar abrazos, no pasa nada. El resultado de esa temeridad, más propia de un inconsciente que de un presidente, aunque algunas veces van de la mano, ha sido más de 65.000 fallecidos y subiendo. Como consecuencia, ha tenido que salir a decir ahora esto otro. Defensa, 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19. Se han instalado 32.203 camas y 10.612 con ventiladores. Entre el no pasa nada y el hemos instalado tropecientos mil hospitales, hay un presidente dotado con la ineptitud y más de 65.000 historias de familias rotas por el desorden de la catástrofe. Eso en México. Pero ¿y en España? ¿Qué pasa con el guapísimo Pedro Sánchez? Esto es lo que decía en julio. Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía, hay que disfrutar. Eso en julio. Y el otro día, en una entrevista, decía lo siguiente. Ha habido una serie de relajamiento también por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de la emergencia sanitaria que han permitido una mayor circulación. Primero nos invita a salir y luego nos echa la culpa por haber salido. Entre medias, más de 50.000 familias arrojadas a la desolación de la pérdida. Y no pasa nada, señores. Nadie le pide responsabilidades. Ni un solo periodista tiene lo que hay que tener para ponerse delante de Pedrito el fraude y decirle: oiga, ¿usted cuándo piensa dimitir? ¿Usted a qué espera para hacer lo único que podría hacer una persona a la que le queda un atisbo de dignidad y de decencia? No lo hace nadie, señores. Y mientras tanto, la inmensa maquinaria de lo que ahora llaman progreso sigue dejando en nuestras casas la huella de una cicatriz inmensa cada vez más difícil de restañar. ¿Se ha preguntado usted si le pueden meter en la cárcel si siendo presa del miedo decide no llevar a sus hijos al colegio? Esto es lo que hay. En España la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Por lo tanto, si su hijo es menor de 6 años, está a salvo si decide no llevarlo al colegio. Ahora bien, si su hijo tiene entre 6 y 16 años, la Ley Orgánica de Educación solo contempla 3 supuestos en los que los niños están exentos de ir al colegio, que son enfermedad del alumno, vida itinerante o residencia en el extranjero. Si su hijo no está en estos supuestos, llévese ojo, porque la ausencia del niño en el colegio puede provocar varias cosas. Que se inicie un protocolo de absentismo escolar, que como consecuencia se alerte a los servicios sociales para que realicen una investigación al respecto, y que si la investigación concluye que usted no tiene razón, se abriría un proceso administrativo que pudiera desembocar en una multa o incluso en la retirada de la patria potestad de sus hijos. O sea que llévese ojo con decir que tiene miedo, porque Isabel Celaá es la que parte y reparte y se lleva la mejor parte. Pero yo me pregunto, si de repente un gran número de padres, razonablemente preocupados por lo que está pasando, deciden no llevar a sus hijos al colegio, ¿todos los procedimientos administrativos que se abran en su contra servirán para algo? ¿Llegarán siquiera a puerta? ¿Le darán tiempo a la justicia a actuar si de repente un gran número de padres decide que lo mejor es que sus hijos se queden en su casa? No está el horno para bollos, señores, y lo que yo pienso es que puede darse un colapso administrativo como sigan empeñados en obligarnos a hacer cosas que a lo mejor no nos conviene y por las que sentimos un entendible miedo habida cuenta de la larga lista de mentiras que ya nos han dicho. No es necesario que la población utilice mascarillas. Hay que abrazarse, no pasa nada. No pasa nada, decía el Mesías de los abrazos. Pero es que aquí en España también se las han dado de chiripiti flauticos con esa cantinela de que no pasa nada. Pero claro que pasa, señores, pasa y mucho, porque es la vida de nuestros hijos, y no creo que ningún padre quiera ponerla en riesgo. Isabel Celaá, ministra de Educación, pensó que lo que mejor podía hacer para intentar calmar todas estas incertidumbres era irse de vacaciones. Se conoce que se fue a meditar la solución como si fuese un monje Shaolin. Y después de tanto pensar, nos ha venido con el maravilloso consejo de que para evitar el contagio llevemos a nuestros hijos al cole en bicicleta. ¿Cómo te quedas, cariño?
Después de eso, los consejos de amor de López Obrador no nos parecen tan absurdos, ¿verdad? Y es que hay ministros en España que se llevan la palma de oro de la banalidad. Hostia, creo que tengan coronavirus. Y a todo esto se une que los padres podrán coger baja laboral si su hijo da positivo por COVID, pero no si lo envían a casa para estar en cuarentena. Y yo me pregunto, ¿quién cuida a ese niño cuando tenga que estar en casa para guardar la cuarentena? ¿La asistenta de Galapagar? Y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos. Señora, este ojo me llora, y es porque no dan una. Y para intentar escurrir el bulto de sus responsabilidades, van y ponen parches en un agujero de torpedo. Ahora dicen desde Hacienda que en unos días van a regalar 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas para que sus colegios sean más seguros. Y he dicho bien, regalar, porque según asegura la Chiqui Montero, las comunidades autónomas no tienen que devolver este dinero. Todos estos millones van destinados a implementar medidas que mejoren las condiciones de seguridad de los colegios. Una de estas medidas es contratar a más profesores para que pueda haber menos alumnos por clase. Pero lo cierto es que la cantidad de profesores que se pretende contratar no es suficiente como para que el número de alumnos que haya por clase se reduzca lo suficiente para que las aulas sean seguras y todo el mundo pueda mantener las distancias de seguridad. Es decir, que lo que pretenden hacer es como ponerle una simple tirita a una herida abierta que va desde el pecho hasta el alma. Así lo explicaba Joaquín Robles, diputado de Vox en Murcia, en una réplica a Isabel Celaá. Yo estoy seguro de que usted no es responsable de la incertidumbre. La incertidumbre viene porque no sabemos el comportamiento del virus. Pero sí son ustedes responsables de la desconfianza, porque en marzo nos decían que iba a haber 2 o 3 casos, que la transmisión iba a ser muy limitada. No, nos decía el Gobierno. La confianza en el Gobierno no existe en marzo, estoy diciendo en el mes de marzo. Los cambios de criterio han sido continuos y entonces nos enfrentamos a un inicio de curso en donde todavía, yo he hablado también con muchos directores de muchos centros que conozco y están, que no saben muy bien qué es lo que van a hacer. Un 5% más de profesorado es claramente insuficiente para reducir las ratios a la mitad. Esto lo sabe usted perfectamente. Entonces, si va a haber un modelo semipresencial, pues hay que decirlo claramente, porque no lo saben si ese modelo va a ser semipresencial o no. También sabemos que hay otros problemas que no se han tratado aquí, como por ejemplo los problemas acuciantes que tiene la educación infantil. Señor Robles, termino. Sí, termino. La educación de 0 a 6 años, los padres por miedo no van a llevar a sus hijos a estos colegios y muchos tendrán que cerrar. Entonces tampoco se les ha dado una solución. Y termino ya. Un problema en la población, los profesores, no se ha hablado de los profesores, muchos de ellos son población de riesgo por patologías o por edad. Se les va a hacer PCR, van a tener algún tipo de medidas que se van a implementar para que no puedan caer enfermos. Y en esas estamos, señores, inmersos todavía en una debacle de incertidumbres y con la inminente apertura de los colegios amenazándonos a la vuelta de la esquina. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sigue empeñado en quedar fatal de cara a la hemeroteca. Resulta que el otro día salió diciendo que quería unión entre todos los grupos parlamentarios para poder llevar a buen puerto lo de los presupuestos y que así se pudiera hacer un gobierno más estable y patatín y patatán. Escuchen. Este virus viene a poner de manifiesto una vez más algo que hemos venido diciendo en reiteradas ocasiones a lo largo de estos últimos años, hasta incluso sin la presencia de la pandemia. Y es que somos una única humanidad. Y que si el virus no hace distinciones entre los seres humanos, pues tampoco entonces los seres humanos tenemos que dividirnos en el combate contra este enemigo común que es el virus. Porque solo de la unión de todos, de los más posibles, no la unanimidad, pero sí la unión de todos, de los más posibles, nos dará una verdadera oportunidad de vencer definitivamente al virus. Solo la unión, en definitiva, nos dará esa estatura necesaria para poder abordar con garantías la escala del problema que tenemos por delante. Como habéis podido escuchar entre tanta fanfarria, Pedro Sánchez nos viene, ahora que le interesa, con la cantinela de la unión para poder salir todos juntos de la tristeza del COVID. Y dice que él había propuesto la unión antes incluso de la pandemia. En reiteradas ocasiones a lo largo de estos últimos años, hasta incluso sin la presencia de la pandemia. Que él proponía la unión antes incluso que la pandemia. Creo que he encontrado el momento al que se refería. Así que, amigos y amigas, esto tenemos que terminar con ello. Tenemos que garantizar un nuevo gobierno progresista, reformista, que resuelva los problemas de los españoles. Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no.
porque el Partido Popular lo que quiere es sumar escaños para perpetuarse en el poder, y nosotros lo que queremos es un gobierno progresista para cambiar los problemas de la gente, resolver los problemas de la gente. Hasta incluso sin la presencia de la pandemia. Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición, y yo le digo, no es no. Solo la unión, en definitiva, nos dará esa estatura necesaria para poder abordar con garantías la escala del problema que tenemos por delante. No es no. Señores, la hemeroteca es infalible para los que no tienen decencia e incontestable para los que no dudan en cambiar de opinión según les convenga. Y ojo que cambiar de opinión no es que sea malo, pero cuando ese cambio se traduce en decenas de miles de muertes, quizás haya llegado la hora de pedir responsabilidades políticas y legales. Señores, y para terminar este vídeo me gustaría dejarles unas cuantas reflexiones rápidas. ¿Para qué sirve el ministro de Universidades? Seguramente Pedro Sánchez se pregunte lo mismo porque le ha transmitido a Iglesias su intención de relevar a Castells en las próximas semanas. Y eso me genera incertidumbre, porque lo veo bien. Y estar de acuerdo con Sánchez es como mínimo para tragar saliva, ¿no creen? ¿Me estaré volviendo progre? Por otro lado, Alcoletas lo conocen hasta en la China. Y cómo no, si así se puede ver España desde el espacio tras el apagón de los intelectos progres. Hay un meme buenísimo circulando por las redes en las que a la foto de los 23 miembros del gobierno se le pone el siguiente texto: encuentra los 23 errores. Y a mí no sé si me hace gracia o me da miedo, porque en vista del inmenso circo que tenemos montado en las cúpulas, uno ya no sabe si tirarse a las vías o a la maquinista. Ya sé que este es un chiste antiguo, pero no me lo tomen muy en cuenta, porque en vista del panorama, prefiero esa antigüedad al supuesto progreso que deriva en la bajeza moral de los que dicen gobernar, pero no hacen más que puro teatro. Cuiden de sus hijos. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices, y sed bienvenidos al Teatro de Will.